Hermanos, hermanas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos en este domingo de resurrección? Bendecidos. Amén. Gracias a Dios que estamos aquí. Ya algunos estamos aquí medios despiertos, ya tenemos unas más de 2 horas por acá. Pero tuvimos la oportunidad de celebrar el domingo de resurrección con un servicio temprano, 7:15 de la mañana, con un poco de frío, pero es una bendición el poder celebrar de esa manera un domingo de resurrección. Pues estamos comenzando un estudio nuevo, un tema nuevo, como lo pueden ver en la pantalla, la fuente de la tentación. Y no sé si podamos estar de acuerdo que vivimos en un mundo de tentación. Y vamos a hablar de algunas tentaciones con las que tal vez podamos lidiar en el mundo, en esta tierra. Pero queremos definir en sí cuál es la fuente de esa tentación. ¿Cómo es que vienen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? Las malas costumbres. Malas costumbres. Puede ser parte del problema. Las malas costumbres. Pero el tema en sí, en general, el tema principal es lidiar con la tentación. Así de que las próximas 6 semanas vamos a estar hablando de este tema de la tentación. Lidiar con la tentación. ¿Está usted lidiando con la tentación? ¿O simplemente es parte de la vida? Todos lidiamos con la tentación. No oí ningún amén, pero bueno, todos lidiamos con la tentación. Es parte de la vida, ¿verdad? ¿Y a qué le podríamos llamar tentación? Cualquier cosa que no le agrada a Dios. Cualquier cosa. Usted póngale el nombre que usted quiera ponerle. Cualquier cosa que no le agrada a Dios, esa es una tentación. Así de que todos lidiamos con la tentación y debemos de aceptar que es parte de la vida cotidiana. Ignorar que estamos lidiando con la tentación o que podemos lidiar en algún momento puede ser algo costoso y dañino para cada uno de nosotros. Ignorar que es algo con lo que tenemos que lidiar en algún momento puede ser dañino y costoso. Usted se puede hacer estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tentado? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ayer? ¿Antier? ¿Esta mañana? No sé. ¿Estabas solo o sola o estabas acompañado? Porque eso puede hacer una diferencia en tu vida. Puedes ir entendiendo cuál es la raíz del problema. ¿Cómo sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Y qué pasó después? Preguntas que nos podemos hacer acerca de la tentación, de si estamos lidiando con ella o no. Pero para esto, bueno, hermanos, antes de entrar bien al tema, vamos a ir en oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, que estás en el cielo, en todo lugar, te damos las gracias. Te damos las gracias por esta mañana que hemos podido, Padre, sí celebrar un domingo más. Pero un domingo que podemos recordar, Padre, ese gran sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Ese gran sacrificio en la cruz, ese gran sacrificio de muerte, como lo dice tu palabra. Muerte de cruz. Pero sí podemos celebrar, Padre, un domingo de resurrección. Un domingo donde podemos recordar, Padre, que sí hubo sufrimiento, que sí hubo, Padre, muerte. Hubo dolor. Pero que ahora, gracias a esa resurrección, Padre, tenemos acceso a esa salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo amado Jesucristo.
Te damos gracias, Padre. Gracias por ese gran sacrificio. Gracias, Padre, por todo lo que tú ya has hecho. Por todo lo que tu Hijo amado cumplió en esa cruz. Que ahora sí, Padre, nos da esa libertad, Padre. Nos da esa libertad para vivir una vida diferente. Para vivir una vida de acuerdo a tu voluntad a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí esta mañana. De poder compartir tu palabra, de poder seguir estudiándola y seguir aprendiendo cada día más. Por lo importante, Padre, no es tan solo que la conozcamos o que aprendamos, sino que la practiquemos. Bendito Dios, ayúdanos a que así sea, a que podamos practicar lo que seguimos aprendiendo, Padre. Que cada día sea una nueva oportunidad de seguir poniéndolo en práctica. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a través de este estudio, a través de este tema que sí nos va a hablar de la tentación, de algo que puede ser algo latente, algo que está en nuestro alrededor, en el día a día. Te pedimos, Padre, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para poder lidiar con la tentación, para que podamos salir victoriosos, podamos, Padre, simplemente seguir confiando en lo que tú irás a hacer, en lo que tú sigues haciendo en nuestra vida. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes, te pedimos, Padre, que bendigas en esta mañana a cada uno de mis hermanos y hermanas presentes, Padre. Te pedimos por aquellos que vienen en camino. Te pedimos, Padre, que pongas nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto, para que podamos recibir tu palabra, Padre. Y así, Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos que seas tú el que nos hable, que seas tú el que quite toda duda, Padre, de nuestra mente y corazón. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, el tema para los que van por ahí llegando, lidiar con la tentación. No sé cómo estemos lidiando, o si estamos lidiando o no, pero ese es el tema que vamos a estar viendo por las próximas 6 semanas. Ahí tiene el título de esta mañana, La fuente de la tentación, que vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 3 en adelante. ¿Cómo podemos lidiar con algo si no sabemos de dónde viene? ¿Cómo proviene? Es por eso que es necesario saber cuál es la fuente de la tentación. ¿Cuál es la fuente de la tentación? Este libro de Santiago nos va a clarificar muchas cosas. Nos va a realidad a hacer entender que lo único que a veces tenemos en la vida son excusas. Y seguimos teniendo excusas. Y seguimos diciendo, es que fallé porque es que soy ser humano. Es que estoy en la carne, es que sí, tal vez sea la situación. Pero aquí el escritor nos hace la primera pregunta, dice, ¿por qué soy tentado? ¿Por qué es que nosotros llegamos a ese punto de tentación en algún momento de nuestra vida? ¿Por qué es que tenemos que lidiar con algo que no le agrada a Dios? ¿Por qué soy tentado? ¿Sabe por qué seguimos siendo tentados? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos un pasado. Y a veces nuestro pasado no es el mejor pasado. En nuestro pasado lidiamos con muchas situaciones que no le agradaban a Dios. Vivíamos de una manera que no le agradaba a Dios. Y hasta el día de hoy tal vez seguimos siendo tentados. A través de aquellas cosas que nos gustaba hacer. De aquellas cosas que se veían llamativas, que se veían de una manera atractiva. Y por eso seguimos lidiando con la tentación. Por eso seguimos siendo tentados.
Dice, el manjar que se ve súper delicioso. ¿Quién le gustan los pastelitos así que tengan chocolate y que tengan mermelada o así, y que tenga más merengue y más dulce? ¿A quién no le gusta? A la hermana no le gusta. Yo soy más intensa. Me gustan los chicharrones. Los chicharrones. Y luego, cuando el doctor nos ha dicho ya no comas más chicharrones, y se nos pone un chicharrón ahí enfrente, y dice, y sí, ¿no? Y estamos ahí lidiando con esa situación. Dice, el manjar se ve súper delicioso, mis ojos se agrandan y brillan al verlo, la boca se hace agua y su olor me atrae, dice, como el queso al ratón. Como el queso al ratón. Me digo yo, solo son 1800 calorías. Si me como la mitad, me lo merezco. Me lo merezco. ¿Verdad? Así es la tentación llamativa. Así es la tentación cuando está enfrente de nosotros. Dice, nuestros ojos se agrandan y brillan al verlo. La boca se nos hace agua. El olor nos atrae. Sí, tan solo un poquito, me lo merezco. Esa es de la manera que la tentación se nos presenta. Pensamos que somos merecedores de algo, que no hay problema con un poquito. Pero otra vez me dice, Satanás, quítate de delante de mí. Esas son las voces que a veces con las que estamos lidiando en nuestra mente. Que dice, primero nos dice, sí, ve, te lo mereces, disfrútalo. Y de repente otra vez nos dice, Satanás, quítate de delante de mí. Hay algunos que dirán que esa es nuestra conciencia. Hay algunos que dirán que ese es el Espíritu Santo hablándonos. Que nos dicen, no, esto no le agrada a Dios. No debes de meterte en eso. Debes de apartarte de tal cosa. La tentación nos atrae como la mejor carnada. Se ve bien y promete muchas cosas. Se sobrevalora en 100% de las veces. Todos sabemos la fuerza y las dimensiones con que se nos presenta. Se adorna y nos dice, susurrando, solo se vive una vez. Si Adán y Eva nos hablaran el día de hoy, nos dirían mucho en lo cual pensar para evitar tomar malas decisiones. Si Adán y Eva nos pudieran hablar el día de hoy, tal vez nos dirían muchas cosas de cómo tratar de evitar la tentación, de cómo evitarla a toda costa. Nos dirían cómo la tentación se disfraza con medias mentiras. Y si lidiamos con esta, tenemos la tendencia de echarle la culpa a los demás al caer en su trampa. En otras palabras, tratamos de justificar nuestra conducta. Adán quiso echarle la culpa a Dios cuando dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Obediente, Adán. Obediente. La mujer que tú me diste, oye. Sería otra cosa, ¿verdad? Pero esa fue la reacción de Adán. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Oh, dice, la mujer que tú me diste. Estaba culpando a Dios. Oye, en otras palabras, si tú no me hubieras dado a esta mujer, yo no estaría en este problema. Tratamos de nosotros justificar lo que hemos hecho a toda costa. Echarle la culpa a otro. Echarle la culpa a alguien más. ¿Será que Dios
es el responsable de nuestras tentaciones? ¿Será que Dios es el responsable de que nosotros estemos atravesando situaciones de tentación en nuestra vida? ¿A quién le has echado la culpa cuando has fallado? Porque esa es la realidad del ser humano, que tendemos a buscar culpables cuando nosotros fallamos. No, es que la realidad es que si mi compañero de trabajo no me hubiera invitado, yo la mera verdad que no hubiera fallado. La realidad es que si mi vecino no me hubiera invitado a aquella cerveza, yo tal vez no estaría en este problema. La realidad es que si mi esposa hubiera hecho tal y como yo le dije, pero ella fue y me dijo esto y lo otro y aquello, y me convenció. Y ahora estoy en esta situación. La realidad es que como seres humanos siempre estamos tratando de justificar lo que hemos hecho. De alguna manera. Nos justificamos culpando a alguien más. Y no nos hacemos responsables de nuestros actos. La realidad es que la tentación se ve muy llamativa. Y como lo dice aquí, es con medias mentiras. Pero la tentación nunca nos presenta las consecuencias de tal cosa. La tentación nunca nos deja ver más allá de lo que queremos vivir en ese momento. Simplemente nos los presenta como algo muy llamativo, como algo que nos va a satisfacer de alguna manera, pero no nos presenta las consecuencias de tal cosa. Así de que la pregunta es, ¿estamos lidiando nosotros con tentación? ¿A qué podríamos llamarle tentación? Hay muchas cosas que la palabra nos dice que a Dios no le agrada. Desde la mentira, el chisme, hasta el asesinato, adulterio, etc. Desde la más mínima de como tomar algo que no es nuestro, como esta sencilla tapa. A robar 100 millones de dólares. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que no le agrada a Dios simplemente se llama pecado. Y es donde la tentación nos quiere llevar. Así que vamos a estar esta mañana, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1. Si alguien lo tiene ya, por favor, le da lectura al verso 13, nada más. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No tienta a nadie. Amén. Entonces volvemos a hacer la pregunta, hermano y hermana, ¿a quién le ha echado la culpa cuando usted ha sido tentado a algo? ¿A quién fue el culpable de su última tentación? ¿Su esposa, su esposo? ¿Su compañero de trabajo? ¿El vecino? No sé. ¿Quién fue? Bueno, acá Adán quiso culpar a Dios. Hemos culpado a Dios de nuestras tentaciones, hemos culpado a Dios de haber fallado, de haber caído en tentación. Santiago nos dice, ¿qué nos dice Santiago? Cuando alguno es tentado, dice. Cuando alguno es tentado. O sea que la pregunta no es si vamos a ser tentados. La pregunta es el periodo de tiempo y en qué lugar vamos a ser tentados. Dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. En otras palabras, aquí Santiago nos está diciendo, cuando seas tentado, dice, no hagas como hizo Adán. No digas que la culpa aquí es de Dios. Tienen claro que Dios dice, porque Dios dice no puede ser tentado por el mal. ¿Qué nos dice la palabra? Que Dios es ¿qué? Santo, santo,
santo. En Dios no hay mal. En Dios no hay pecado. Dice, ni Él tienta a nadie. En primer lugar, Santiago lo que quiere clarificar es que aquí no podemos nosotros de ninguna manera culpar a Dios de nuestros actos, de lo que hemos hecho, de lo que hemos fallado, de estar en tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago dice con claridad que cuando somos tentados, debemos de tener muy en claro de dónde proviene esa inclinación al mal. Porque eso es lo que es una tentación. Simplemente inclinarnos hacia el mal, hacia el pecado. No podemos decir que proviene de Dios, porque Él es santo y Él es la fuente de todo lo bueno. Santiago de entrada aquí quiere clarificar que no podemos nosotros culpar a Dios, que no podemos decir que hemos sido tentados por Dios. Entonces, como no podemos decir que es Dios, entonces vamos al opuesto. No fue Satanás. Fue Satanás el que me tentó. Fue Satanás el que por culpa de Satanás ahora yo estoy viviendo esta situación. Ahí lo vamos a dejar ese pensamiento y más adelante lo vamos a clarificar. Cuando somos tentados a pecar también somos tentados a culpar. Cuando hemos caído en tentación, el próximo paso es buscar el culpable. Buscar quién es culpable de lo que yo hice. Buscar a ver quién fue el que me invitó, quién fue el que me insistió, quién fue el que me estaba diciendo que hiciera esto, lo otro. Porque esa persona es la culpable. Al final de cuentas, ¿quién fue el que cayó en tentación? ¿Fue el que nos invitó? No mismo. Pues él ya estaba en tentación, tal vez. El que ha cumplido el acto es el responsable. El que ha cumplido el acto es el responsable. Sí, la realidad es que vivimos en un mundo caído. Sí, la realidad es que vivimos bajo presión todo el tiempo. La presión del que me invita, del compañero, del que dice vente, vamos para allá, el que me dice vente, mira, si el que trata de subajarme porque no he hecho lo que él hace. Sí, estamos bajo esa presión todo el tiempo. Sí, a donde quiera que vamos. Porque estamos viviendo en un mundo caído. Y vivimos bajo esa presión. En la vida cotidiana. A donde quiera que vayamos. Sí, estamos en un mundo donde el pecado abunda. Pero, quiero que alguien vaya un poquito atrás, al verso 12 de este capítulo 1 de Santiago, y le dé lectura, por favor. Pero, aunque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo caído, en un mundo donde nos presiona a lidiar y a vivir en tentación, ¿qué nos dice el verso 12? Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Sí, estamos en un mundo de tentación, pero ¿qué nos dice el verso 12? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado aquel que sí se le ha presentado, pero que lo ha evitado. Bienaventurado aquel que ha soportado la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido, no cuando la haya pasado, cuando haya resistido,
¿qué dice? ¿Qué recibirá? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En otras palabras, nosotros resistimos la tentación, ¿por qué? Por amor a Cristo. Por amor al que entregó su vida por nosotros. Por amor al que murió por cada uno de nosotros. Por amor a Él es que nosotros resistimos la tentación. Y sí, a veces nos asustamos, hermano y hermana. Pero la realidad es que el mismo pueblo de Dios, a través de la historia, vemos que ha culpado a Dios mismo. Así como lo hizo Adán. Quiero invitar a alguien al libro de Éxodo, capítulo 17. Mire lo que dice el verso 2 y el verso 7. Éxodo 17 dice: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué tentáis a Jehová? Mire lo que dice el verso 7, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Estaban tentando a Jehová, estaban tentando a Dios, el pueblo de Dios. Y vemos que el pueblo de Dios se quejó y se quejó y tentaban a Dios. Y ahora, ahí en Deuteronomio 6:16 nos aclara un poquito eso. Mire lo que dice Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. No lo tentaréis. Hemos llegado al punto de que todas las situaciones que vivimos, hay mucha gente que piensa de esa manera. Pensamos que Dios nos está tentando. Y sabemos que sí, Dios tal vez nos puede poner a prueba, pero no llevarnos a la tentación. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes que tenemos que entender que Dios, y nos lo aclara Santiago cuando algunos dice esté tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Santiago quiere aclarar eso. Dios no tienta a nadie. Porque Dios es un Dios de bondad, porque Dios es un Dios bueno, porque Dios es un Dios santo, en el cual no hay maldad, en el cual no hay pecado. Entonces no podemos ser tentados por Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que, dos cosas que vamos a ver en este pasaje. La primera dice, no todo es tentación. Dios nos da un libre albedrío que nos permite elegir y tomar decisiones a diario. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Dios nos da libre albedrío. Dios nos permite que nosotros tomemos decisiones de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a su voluntad, si en realidad estamos tomados de su mano y estamos buscando servirle y seguirle. Pero Dios nos permite tomar decisiones en nuestra vida diaria. Ahora dice, no podemos ver cada decisión que tomamos como una elección entre lo bueno y lo malo. No podemos ver la vida de esa manera, que cualquier decisión que tomemos es algo entre decidir si es bueno o es malo. Pero a veces debemos de escoger entre lo bueno y lo mejor.
No todas nuestras decisiones son para entre bueno y malo. A veces es entre lo bueno y lo mejor. Es ir un paso más allá. Es caminar la milla extra. Es no permitir caer en tentación. Todos enfrentamos tentaciones. Y tenemos que reconocer que son parte de la vida. Tenemos que entender que hay situaciones donde sí vamos a ser tentados. La pregunta es cómo vamos a reaccionar ante esa situación. La pregunta es cuál va a ser nuestra elección, cuál va a ser nuestra decisión. La otra cosa que tenemos que entender en esta parte de la Escritura es que no somos tentados de parte de Dios. Dice, debemos de tener muy claro que Dios es el autor de todo lo bueno y de Él no emana nada malo. Nada. Su naturaleza y carácter no concuerdan con la idea de que Él pudiera tentarnos. Dios no puede tentarnos porque Él es santo, porque Él es puro y porque simplemente Dios no comete errores. Entonces la pregunta sigue siendo tal vez para algunos de nosotros, ¿por qué sigo siendo tentado? ¿Por qué estoy en tentación? Dice, este pasaje invita a los creyentes de hoy a mirarse muy adentro para no dejarnos confundir y para descubrir la verdadera fuente de la tentación. Este pasaje de hoy nos va a abrir la mente, nos va a abrir los ojos en realidad, ¿cuál es la fuente de la tentación? Porque a lo mejor estamos en nuestro pensamiento, bueno, si no es Dios, entonces es Satanás. Pero alguien tiene que ser culpable, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a encontrar al culpable. Quiero invitar a alguien a los siguientes versículos, versos 14 y 15, por favor. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. ¿Ya encontramos al culpable? ¿O no lo vimos pasar? ¿Qué nos dice la palabra aquí? Dice, sino que cada uno es tentado. O sea, primeramente dice, no culpes a Dios porque Él no puede tentarte, Él no va a tentarte, Él es santo, Él es fiel, Él es puro. No culpes a Dios, dice, sino que cada uno es tentado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado por sus propios deseos carnales. Cada uno es tentado tal vez por su propio pasado, por su vida anterior, por la vida que llevaba o la que quiere de repente seguir llevando. Cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es responsable de sus propias tentaciones. Cada uno, si has caído, tú eres responsable de esa situación. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí Santiago va al punto y nos explica en realidad cuál es la fuente de esa tentación. ¿Y cuál es la fuente de esa tentación? Su propia concupiscencia. Sus propios deseos carnales. Sus propios deseos de no agradar a Dios.
sus propios deseos. Aquí Santiago explica que la tentación es un producto de nuestra concupiscencia. En otras palabras, es producto de nuestro pecado. Es producto de nuestros deseos. Es producto de aquellas cosas tal vez con las que seguimos lidiando en nuestra vida cotidiana. Es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra concupiscencia, dice, viene del griego epitumia, que significa deseo o lujuria. Son nuestros propios deseos. Si estamos lidiando con alguna tentación, nosotros estamos lidiando con nuestros propios deseos carnales. Con las situaciones tal vez que hemos vivido, o tal vez que en algún momento nos siguen llamando la atención y nos siguen atrayendo, como dice aquí, atraído y seducido. ¿Ah? Lo que aquí Santiago nos explica es que hay un proceso. ¿Ah? No es como que esta mañana yo me levanté y en mi pensamiento dije, hoy yo voy a ser un adúltero. No, hay un proceso. Hay un proceso que se va dando paso a paso. Que primero somos atraídos hacia algo y que luego somos seducidos. Que primero algo nos llamó la atención y después dimos nuestro brazo a torcer. Ese es el proceso. La vida cristiana, dice, sin duda alguna, es una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Esa es la lucha que nosotros estamos lidiando todos los días, hermano y hermana. Miren lo que nos dice Romanos 8, 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esa es la lucha que nosotros estamos viviendo, hermano y hermana, que estamos entre lo carnal y lo espiritual. Es la lucha que tenemos que lidiar todos los días. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está venciendo en esa lucha? ¿Está venciendo nuestra concupiscencia o está venciendo lo espiritual? Tal vez alguien piense que Santiago estaba listo para hablar del diablo como la fuente de nuestras tentaciones. Tal vez nosotros estamos lidiando, ok, si no es Dios, entonces tiene que ser el diablo. Aquí Santiago dice, no, tú eres responsable, tú eres el culpable de cualquier tentación con la que estés lidiando. Es parte de tu carnalidad. Es parte de tu lucha diaria entre lo carnal y lo espiritual. Aquí ciertamente es muy fácil responsabilizar a Satanás de nuestras malas actitudes, de nuestros deseos pecaminosos, de nuestros impulsos malignos. Sí, tal vez. Que dijimos que después de estar en tentación, ¿qué es lo más fácil? Buscar el responsable. Buscar a alguien que, si estoy en esto no puedo ser yo el culpable, tiene que ser alguien más. El que me invitó, el que me dijo, el que me animó, etc. Y Santiago clarifica, ok, esta es la fuente de la tentación. Dice verso 15, dice, entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Santiago nos lleva a través de este pasaje a entender que las cosas no son tan fáciles como se ven. No son tan sencillas como podrían lucir. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando Eva vio aquel fruto? Dice que era ¿qué? Agradable a los ojos. Esa es la tentación, hermano y hermana. Cuando la tentación nos quiere ahí, todo lo que veamos va a ser agradable a nuestros ojos. Lo vamos a ver hermoso. Lo vamos a ver sin consecuencias. Pero ¿qué nos dice aquí? Que al final de cuentas da a luz ¿qué? La muerte. La muerte. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este pasaje nos invita a sumergirnos hasta lo más profundo y descubrir la verdadera fuente de nuestras tentaciones. Este pasaje nos invita a que en realidad, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Que estemos en ese punto de que podamos decir, he peleado la buena batalla. Que podamos decir, ahora soy bienaventurado. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el verso 12? Es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido, o que Dios ha prometido a los que le aman. Cada mañana nosotros debemos de decidir quién va a controlar nuestra vida. ¿Quién? En esa batalla entre lo carnal y lo espiritual, ¿quién? ¿Quién va a ganar esa batalla ese día? Aquí en los versos 14 y 15 dice, Santiago describe varias imágenes que nos ayudan a entender lo que sucede con la tentación. Primero nos dice que somos atraídos. Esas palabras se usan en la práctica de la caza y la pesca. ¿Usted por qué avienta un anzuelo al agua? Ahora, no todas las veces lo agarran los pescados. ¿Sabe por qué? Cuando no les gustó. A lo mejor no era agradable a sus ojos. A lo mejor no era lo que ellos buscaban, lo que esperaban. Entonces es con lo que nosotros lidiamos. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Dice, los cazadores tratan de atraer a los animales con el fin de sacarlos de sus escondites o hábitat, usando trampas, sonidos, movimientos y colores que hacen caer a las presas en sus redes. Los pescadores usan el cebo o carnada. Cuando los peces la ven y son atraídos, sienten un efecto que los hace tirar de golpe y con violencia. Eso es lo que hace la tentación, hermano y hermana. Nos hace ver las cosas de una manera diferente. Nos hace pensar que no lo merecemos. Ser seducidos es como nadar en una piscina con pirañas. ¿Usted se aventaría en una piscina con pirañas? No. Tal vez no salga completo, ¿eh? O tal vez no salga. Pero esa es la seducción. Una mirada sensual, una palabra halagadora, una insinuación inapropiada puede ser la entrada a una calle muy oscura y dañina.
Cosas tan sencillas que a lo mejor de repente no le ponemos atención y digo, no pasa nada. Pero que es paso a paso. Que es un paso a la vez. Dice, de esos deseos nace el pecado. Y si lo dejamos crecer, dará a luz la muerte, nuestra ruina. No podemos dejar, hermano y hermana, ser atraídos y seducidos. Santiago nos clarifica aquí el proceso de lo que la tentación hasta dónde nos puede llevar. La tentación va a seguir ahí, hermano y hermana. La pregunta es cómo reacciona usted a la tentación. La pregunta es si en realidad ha entendido que eso es parte de nuestro propio deseo carnal. De que nosotros de ahí emana la tentación, de nuestros propios deseos. Tres cosas. Nuestras pasiones son la razón de nuestras tentaciones. ¿Qué lo apasiona, hermano y hermana? ¿Cuáles son sus pasiones? Dice, los malos impulsos que sentimos nos animan a desobedecer a Dios. Esa es la inclinación pecaminosa que trata de gobernarnos diciendo, yo quiero o yo deseo. Yo quiero, yo deseo. Yo. Esa es la inclinación que nos puede llevar al pecado. 2. Dice, nos alejamos de Dios cuando seguimos nuestros impulsos pecaminosos. En otras palabras, si decidimos que nuestros deseos nos controlen, esos impulsos nos llevarán al pecado. Y 3. Cuando el pecado se convierte en una práctica continua, acarrea la muerte. Santiago utiliza un lenguaje figurado para ayudarnos a entender las implicaciones desastrosas de caer en un pecado una y otra vez o vivir continuamente en el pecado. Eso nos muestra cómo el pecado nos consume. Y como resultado, dice la palabra, que es la muerte. No, oye, hermano, pero yo he visto tanta gente que vive totalmente en pecado y ahí están bien felices. Pues están totalmente muertos espiritualmente. Totalmente muertos, hermano y hermana. Quiero invitar a alguien a los últimos versículos que vamos a ver. Verso 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amados hermanos míos, no erréis. No erréis, nos dice aquí Santiago. En otras palabras, no te confundas, no te dejes engañar. Si tú pensabas que Dios era el responsable de que tú estés en tentación, o si en algún momento pensaste que Satanás era el responsable de que tú entraras en tentación, dice Santiago, no erréis, no te confundas. El único responsable eres tú, porque tus deseos te han llevado hasta ahí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Dios no tienta a nadie. Dios es el dador de toda buena dádiva. Dios es el dador de todo lo perfecto.
De Él desciende todo lo bueno. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí el autor aclara muy bien lo que afirmó antes sobre el origen de nuestras tentaciones. No hagamos a Dios responsable de estas. Él es puro, Él es santo, y en Él no hay maldad. Le recuerda a estos creyentes, a los que le está hablando a través de esta carta, toda buena dádiva proviene de Dios, en contraste a nuestra naturaleza pecaminosa. De Dios solamente emanan cosas buenas, a diferencia de nosotros, a diferencia de nuestros deseos, a diferencia de con lo que estemos lidiando. Dios es un Dios santo. Nos dice que Él es la fuente de la luz perpetua para nuestros días y noches. De Él emana la luz. Así de que, hermanos, Santiago nos anima a que no nos equivoquemos, a que tengamos claramente en nuestra mente y corazón de dónde vienen esas tentaciones, de dónde provienen, quién es responsable de ello. Dice verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él voluntariamente, Dios voluntariamente nos dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios tenía en su mente, que fuéramos los primeros frutos de su creación. Las primicias, dice, las primicias se consideraban la mejor parte de la cosecha. Era el primer fruto, una parte selecta de la cosecha que se dedicaba a Dios. ¿Y qué nos dice aquí este verso? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos dedicados a Él, para que seamos ese fruto dedicado para Dios. Pero que nos dice que Él de su voluntad, Él en su plan, nosotros estábamos y hemos estado desde el principio, para que seamos esas primicias, para que seamos dedicados para Él. Nos dice aquí, dice, los israelitas, y dice, incluyendo a estos creyentes a quienes Santiago les hablaba, sabían y estaban familiarizados con llevar lo mejor de los primeros frutos de su cosecha a la casa del Señor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros seamos esas primicias, que nosotros seamos bienaventurados porque hemos soportado la tentación, que nosotros reconozcamos cuál es la fuente de esa tentación y que trabajemos duramente para ser esas primicias para Dios, esos frutos que Él quiere. Así que, hermanos, vamos a concluir este tema con 3 cosas que podemos nosotros hacer. Y la primera de ellas es una evaluación, una autoevaluación, con una serie de preguntas. La primera, ¿cómo estás enfrentando las tentaciones en tu vida últimamente? ¿Ah? Últimamente. Porque ¿qué nos dice Santiago? Sino que cada uno es tentado. Oye, hermano, pero yo soy creyente, yo soy bautizado, yo he aceptado a Cristo y ya tiene 30 años, 40 años que yo estoy viviendo un cristianismo. ¿O usted cree que no va a ser tentado? Es parte de la vida cotidiana, porque vivimos en un mundo caído, porque estamos expuestos al pecado. Así de que no se
No se confíe, hermano y hermana. ¿Cómo está enfrentando las tentaciones en su vida últimamente? ¿Hay algún aspecto de tu vida al que la tentación te está atrayendo y seduciendo? ¿Hay algo al que todavía te está jalando? ¿Quién es responsable? ¿Has culpado a Dios y a otros por tu pecado? ¿Puedes recordar lo que significa haber nacido nuevamente por la palabra de verdad? Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí tenemos una nueva esperanza. He aquí que podemos vivir una vida diferente. Después de que hacemos esa evaluación, ahora podemos meditar a través de algunas otras preguntas. ¿Reconoces las consecuencias que puede traer el meterse a nadar en una piscina con pirañas? De cuenta, cuando entramos en tentación, usted está entrando a esa piscina con pirañas. Se ve muy llamativa de repente, pero no sabemos cuáles serán las consecuencias de tal cosa. ¿Qué barandas de protección puedes poner para evitar ser seducido? Cuando se te presente la falsedad de una seducción, alimenta tu mente con la verdad de Dios. Con la verdad de Dios. Alimente su mente, alimente esa batalla campal que estamos entre lo espiritual y lo carnal. Con la palabra de verdad. Así de que tenemos que estar conscientes de que no estamos indefensos ante las presiones de esta vida. Ante lo que podamos vivir y experimentar en el día a día. No estamos solos. Decide buscar la ayuda de Dios al recordar quién es nuestro Padre y cómo Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Corre hacia el Padre de las luces y no te quedes en la oscuridad del pecado. Ora pidiéndole a Dios que al sentir la presión de la tentación, Él nos ayude a reconocer que es producto de nuestra propia concupiscencia y que no debemos de caer en el pecado. Así que, hermanos, los animo a que reconozcamos que en realidad estamos en una batalla campal día a día entre lo carnal y lo espiritual. La tentación va a llegar. La pregunta es cómo vamos a reaccionar a esa tentación. Y los voy a dejar con esta cita para que se la lleven. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así de que cualquier tentación con la que estemos lidiando es simplemente por nuestros deseos pecaminosos. Hermanos, que Dios me los bendiga.